Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo punto de encuentro con el auspicio y el acompañamiento de Torca, electrodomésticos para el hogar, de todo, accesorios, atención muy cálida, ubicación inmejorable en el Bolsón y seguimos de puertas abiertas para recibir nuevos auspiciantes aquí en Isónica en punto de encuentro. Hoy, bienvenido Guillermo Ángel Machke, alias Rudy. ¿Cómo andás? Hola Francisco, Guille, ¿cómo están? Muy agradecido por esta entrevista que no sé en qué puede llegar a terminar, pero bueno, todo muy bien, gracias. Bueno, Rudy querido, nos gusta conocer un poco al principio la historia de la infancia de nuestros entrevistados, entrevistadas, así que indefectiblemente te vamos a preguntar dónde naciste, de dónde sos, cómo estaba constituida tu familia y cómo fueron tus primeros años. Bueno, yo soy chubutense, Ujú, nada más que del otro lado de la orilla, dijo. ujú. ¿No? Es decir, tenemos que atravesar 700 kilómetros para ir al punto de origen, ¿no? Nacido y criado en Rawson. Sos Este, capitalino. soy capitalino, Ujú. porteño chubutense. Así que bueno, soy el segundo Ujú. del total de cuatro hermanos. Segundo de cuatro hermanos. Sí, mamá, papá, ya fallecidos, pero bueno, criados, en toda una familia de laburantes, de, de un nivel, ya que se habla tanto de niveles Ujú, en estos tiempos, de un nivel eh, bastante pobre, ujú, ¿no? ujú. Me recuerdo ir ¿Qué a la... hacían tu papá y tu mamá? ¿Cómo sostenían la familia? Y bueno, mi mamá era una cordobesa hermosa, encantadora. La verdad que muy poco tiempo la tuvimos entre nosotros porque se nos fue cuando teníamos 7, 8 y 9 años. Joven, tu treinta madre. y seis Uy, años, mira qué sí, joven. con treinta y Ujú, seis años mamá se nos fue. ujú. Y una cuestión llamativa que em, falleció la abuela en Ujú. el mes de junio, el 11 creo, Ujú. del 66, y el día siguiente falleció mamá, ¿no? Mirá, qué notable. Así que bueno, quedamos sin el alma mater, Ujú. digamos, de toda la movida familiar. Y el viejo, bueno, papá era una persona laburante más. En ese momento estaba como empleado de la Penitenciaría Federal ahí en Rawson. Mirá, La teníamos antes de ser una cárcel de máxima seguridad, era como en Esquel, claro. abierta, Sí, digamos, sí, tenía simplemente sí, un alambre olímpico claro. que separaba del resto de la sociedad, entre Sí, comillas, sí, ¿no? sí, sí. Porque siempre hubo buena onda con la sociedad del lugar, porque bueno, a ver, los presos tenían una muy buena administración dentro de lo que era en la cuestión de regeneración, porque Sí, sí. la verdad que es eso, Sí, sí, para poder ¿no? volver en algún momento una vez cumplida la condena. Ujú. Exactamente, a ensamblarse nuevamente con la sociedad y todo eso. Bueno, entonces tenían su chacra, tenían sus chanchos, tenían su, bueno, panadería. Sí, sí, sí. Así que siempre hubo relación con la sociedad, ¿Te tocó en ir, aquellos años, te ¿no? tocó ir de nene con tu viejo al penal en el marco de acompañarlo algún día por su laburo? No, nosotros éramos muy chicos, ¿viste? Andábamos todo el día torrenteando por ahí, entre, entre los amigos, que éramos varios los que estábamos ahí como vecinos, pero no. Y mamá estaba trabajando en el hospital, Ujú. este, y bueno, fue una infancia eh, hermosa y después dolorosa, porque Ujú. al no tener a mamá las cosas cambian. Papá hizo todo lo que él pudo. ¿Se quedó solo tu padre? ¿Se volvió a Total. casar? Ujú, No, ujú, total. ujú, Se quedó solo, tenía sus cosas, ¿no? Pero bueno, ujú. eso
creo que era mucho más difícil en Ujú. aquel tiempo, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo era la relación, la dinámica con tus hermanos? ¿Tenías uno más grande, dos más chicos? Y ¿Y yo cómo era el era la segundo, así escolaridad? que Juancito, Ujú, fallecido hace mm, el año pasado, mm, mayor, mm, seguía yo, después Cachi también fallecido, ujú, acá en Cholila, mm. lamentablemente. Y después Héctor, el más chico, que en aquel momento, cuando mamá se fue, tenía meses, Ah, era un ¿viste? bebé, un bebé. Ujú, Y sí, casi el año, ¿viste? ujú, Así que bueno, ese fue todo el entorno familiar con unos abuelos alemanes, soy nieto de alemanes. ujú. Este, la verdad que ¿Te hablaban contentos. alguna palabrita en alemán de la abuela? No, ¿Alguna yo correctivo o algo? no, No. no, bueno, por ahí salía algo, ¿no? ¿Alguna Eh, expresión me- aislada? sí, el que normalmente desde chico habló alemán fue mi papá Ujú. y la hermana, una de las hermanas o dos hermanas, ellos eran 6, así que y bueno, y él nació en la zona de Cabo Raso. Uy. En la Eh, zona de eh, Cabo Raso, en aquel entonces, atrás de una mata, ¿no? sí, En el campo, en campo. condiciones, claro, digo, muy En el rurales. campo, campo. Así, Ubicanos en el mapa, Cabo Raso. Cabo Raso está entre lo que es Camarones y la zona de los Tableros, o Rawson, si querés, para mejor ubicación, Rawson como referencia. Este, Más o menos está de Rawson y estará a unos 45 kilómetros, más o menos un poquito más tal vez. Y después hay otro tanto hasta Camarones, Un ¿no? Así lugar que justo, aislado. sí, total, Claro. total, era toda una bahía, ¿viste? Y bueno, ahí nacieron los viejos, había una estafeta, un puesto Sí, correo, sí, sí. digamos, el típico correo. También había un telégrafo que me lo manejaba uno de mis tíos, Mirá vos. ¿no? Así que bueno, esto es algo que quedó medio pendiente con Marcelo Giuliano para charlarlo, porque él, no sé si ustedes saben, pero él hizo un libro Sí, sí. hablando de toda esa zona, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces un día quedamos y me dice Marcelo, y tendríamos que hablar algo, porque la verdad que me gustaría saber. Bueno, quedó ahí, ¿no? Pero bueno, todavía estamos, así que algún día se va. Para se- contar ese pedazo de historia. sí, exactamente. Bueno, cómo es la escolaridad de ustedes cuatro? ¿A qué escuela van? ¿Cómo es ese día a día? ¿Primaria, secundaria, la parte deportiva, cultural? ¿Cómo es, digamos, la adolescencia, la niñez y la adolescencia? Bueno, mira, antes quería decirte que estuve rodeado de una familia muy unida, ¿no? Es decir, éramos todos, había varios purretes, por decirlo. Y teníamos unos tíos macanudos, muy solidarios. Tíos que se eh, hacían cargo también, digamos. Totalmente, Sí. totalmente. Algo difícil de ver hoy, ¿no? Que hay menos relación de primos Y y de tíos sí, que se acercan y a sí, los y sí, hermanos, padres, ¿no? bueno, eran otros momentos, Ujú, eran más de casa, ujú, ¿no? No había tanto bullicio, por decirlo. ujú. Pero bueno, la verdad que muy agradecido a Dios por haber tenido ese entorno tan contenedor, ¿no? La verdad que muy, muy bueno todo, incluso con parientes en Buenos Aires, que venían dos por tres, andábamos en tren, aunque no lo crean, Ujú. andábamos en tren en ese entonces. ¿Cómo era el recorrido? Y Constitución, Bahía mira, Blanca. primero que es el tren muy parecido al que hay acá en la zona, Trocha Angosta, Ujú. y sacaba lo que, bueno, hasta ahora siguen haciendo, sacando nuestra riqueza, en ese caso la lana, Ujú. hasta Punta Rieles. Punta Rieles está en Las Plumas. Ahí estaría la terminación del Mira. ferrocarril que venía de la zona del valle, Trelew como
el centro, iba hasta Madryn y de ahí íbamos a Playa Unión Mirá en vos. tren. En tren, de En trocha a tren, angosta como la trochita de Esquel exactamente. Jacobasi. Sí, sí, Mirá sí, sí, vos, sí, no sabía que había un sí, tren, que hubo un tren. íbamos en, yo era un bebé, Como medio de transporte me hablas, o sea, sí, se tomaba en el tren, digamos. yo era un bebé. Ujú. ¿Qué me querés decir hace un tiempito? Bueno, para aquellos que quieran entender que lo entiendan, Está yo bien, era un bebé. está bien. Mirá vos, ¿de eso has visto alguna foto más allá de esa experiencia infantil? Sí, sí, algo hay Ujú, todavía en la familia. ujú, Lo que pasa es que, bueno, después se dispersó un poco mm, ante digamos, el paso del tiempo, se fue distanciando la cuestión. ujú, Bueno, eh, un fallecimiento de unos mm, tíos, después papá. Bueno, yo ya en aquel entonces estaba hacía 2 o 3 años acá en Lago Puelo, cuando falleció papá. ujú. Este, y bueno, siempre mantuve la buena El relación vínculo. con mis hermanos. Este, y bueno, y así se fue desarrollando la vida, ¿no? Ahora, Sí. a tu pregunta sobre el tema de la escolaridad y demás, nosotros todos tenemos cara de cura, así que fuimos Ajá, al Salesiano. mirá vos, ¿cómo se llamaba el colegio? El Don Bosco, Don Bosco. el Don Bosco en Ujú, Rawson ujú. era, Jornada completa, me imagino. no, no, No. no, 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 íbamos a la mañana, Ujú. yo hice toda la primaria en el Don Bosco. ¿Te acordás la calle del colegio? Sí, es Uno de curioso. Avenida Sarmiento. Lo que pasa es que es toda una manzana, ¿viste? Claro, sí, ¿No? suele ser, Así claro, que claro. es Sarmiento, Fontana, San Martín y Don Bosco, Mirá, qué memoria. ¿no? Este, todavía funciona. Y, Primaria y no, secundaria. no, Ah, primaria, ajá, primaria. Yo ajá. ya después, por distintas circunstancias, entre ellas, habían dos que prevalecían, digamos, en ese momento. Era una de seguir de monaguillo y Mm, próximo ujú. paso, Seminario, cura, claro, seminario, sí. seminario, Ujú, ujú. ¿no? Y la otra era ir al mundo de todos, Laico, digamos. Y al mundo claro, laico. total. Ujú, Así que bueno, justo respecto de la continuidad de los estudios, justo salió la escuela técnica, ujú, una ujú. de las primeras escuelas técnicas, o la primera en Rawson, este, que era la Escuela Politécnica de Rawson. Y Con se sexto hacían, año, con cuál, claro, claro. se hacían los años de Ujú. el básico, digamos, lo El normal como se bachillerato, hace, claro. y después la especialidad, ¿no? Y habían en ese momento habían dos especialidades, había una que era electromecánica Ujú. y la otra era maestro mayor de obra. Y ahí nos encontramos con el papá de Guille, Mirá con vos, el chino. muchas historias cruzadas Sí, bueno, cuando nos sentamos acá. eso, sí, Muchos puntos de encuentro siempre. ¿En eso te serio con el digo, chino que en la secundaria? en Y la escuela en la técnica, escuela técnica, en por la eso. escuela ¿Y técnica, vos sí, hiciste sí. electromecánica? Yo hice Y chino electromecánica, el hizo chino hizo maestro maestro mayor de... mayor de Mirá obra. vos, eso sí que es un hallazgo, ¿eh? Sí, sí. No, no, sí, con el chino nos conocíamos. Y no, no creo que conmigo, pero sí con mi hermano mayor Ujú, Juan, ujú. jugaron al fútbol juntos, ¿Al me fútbol o parece. al rugby? Porque... No, 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 bueno, no, puede ser. él tuvo un periodo por el fútbol. Mira. Sí, sí, y era bueno, bastante bueno. ¿Y vos con Este, el fútbol y el rugby? En ese periodo... No, Ujú, yo fútbol, fui al rugby un día vino Carlito Lorenzo, también otro personaje, viene y me dice, che, Rudy, me dice, tenías que jugar al rugby. Le digo, ¿y eso qué? Le ¿Eso digo, qué es? ¿no? Y me dice, bueno, venite, justo era un martes, ¿no? Venite más tarde y vamos a hacer unas prácticas. Bueno, fui. Mm.
Suficiente con un tackle. Sí, sí. Conozco la experiencia. Listo. Me encanta verlos, los admiro. No, Verlos listo. entrenar y No, jugar. encima me lo hizo él, y justo en un lugar donde no me dejó ningún tipo más quedarme contra el piso. Y mal, ¿viste? Yo digo, no, para eso sigo jugando al fútbol. ¿Y el Así fútbol? que sí, llegamos hasta la... En Germinal hice sexta y quinta. Toma mate. Sí, Germinal de después Rawson. Germinal de Rawson. Después, Bastones blanco y verde. claro, y después también estaba Deportivo Español, estaba San Martín. Y yo me vendieron. Te compraron el pase. Sí, Como volante creativo, sí, ¿de qué pero jugabas? no sé, no sé cuál fue el, ¿cómo se llama? El arreglo. El arreglo, no, pero seguro que no eran dólares. Oíme, de volante creativo, ¿de qué jugabas? Normalmente yo jugaba de dos, De dos. sí, Yo de te he visto dos, habilidoso, mira. de seis, no, después sí. Ajá. Después ya una vez que entré ahí me fui soltando Ujú. y llegué hasta 10. Ah, bueno, ahí va. Sí, ahí va. entre yo y Messi era muy poca la diferencia. Este, así que bueno, estuvimos ahí en sexta y quinta, después fui a San Martín, llegué a cuarta, nunca primera. Ujú. Y bueno, después un equipo, es decir, el presidente de San Martín era Osvaldo Valdés, el papá de Freddy, de Oscar, del Mura, de unos chicos amigos cercanos a casa ahí, de la otra cuadra, digamos, Ujú. sobre Mariano Moreno. Y bueno, estuvimos ahí un tiempo, 1 o 2 años, y ya después se fue diluyendo hasta que desapareció el club, ¿no? Ujú. Pero bueno, después seguí jugando al papi fútbol. Tengo buenos recuerdos con uno de mis hermanos, fallecido, con Cachi. Salimos campeones 2 años seguidos. Bien. Bueno, en fin. Jugar, me juntaron el vicio bastante. Sí, sí, sí. Sí, todavía sigo, ¿eh? Todavía seguís. Sí, cuando hay algo redondo por ahí, Está muy bien. está para darle nomás. Bueno, te recibís como Como técnico técnico electromecánico. electromecánico, pero hubo un detalle ahí. Era bastante incierto, es decir, inició con mucha polenta y bueno, era una escuela que recién se iniciaba, así Sí, que sí. era lógico de esperar que se haga con fuerza. Ujú. Este, y sobre los últimos años, empezaron a haber problemas, yo no recuerdo si de financiamiento de la escuela en sí, y más en la carrera de electromecánica. Entonces no hacían maestro mayor de obra porque son dos ámbitos distintos, digamos. Ujú. Nosotros necesitaríamos mucho más tipo de Equipamiento, claro. maquinarias, Sí. etcétera, Sí. que no las teníamos. El típico taller que se llama. Claro, sí. Y maestro mayor de obra es otro trabajo, tal vez por decirlo, más intelectual, más sobre Sí, plano, más fino, más más de lápiz. tablero, Claro, ¿no? sí, más de. Así que Ujú. bueno, ellos no tenían tanto drama, eran una matrícula mucho mayor. Mira. Y nosotros éramos, no sé si 4 pelagatos, ¿viste? Éramos muy pocos poquito, pibes. empezamos un montón y bueno, después por distintos motivos, era a la noche, era nocturna, Ajá. eso facilitaba también, maestro mayor de obra había un montón, Claro. un montón, y gente grande, pero un montón, ¿eh? La verdad que Novedoso en ese momento, ¿no? ninguna duda, Ujú. sí, y entonces se presentó esa situación y bueno, dijimos, bueno, ¿y qué hacemos? Éramos 4, mirá, para decirte, Enrique Londero, eh, Julio Holguín, Ullúa, el domingo creo Ullúa, y yo. Y bueno, y dos nos fuimos a terminar a Tres Leos. Yo y Julio nos fuimos a terminar a Tres Leos. Con viaje. Y sí, la verdad que fue bastante problemático, pero por lo menos terminamos, ¿no? Era como yo estaba empleado ya como cadete y algo más en servicios públicos, yo ya pertenecía a servicios públicos, estaba empleado,
Tenías un respaldo económico, teníamos digamos. dentro, teníamos dentro de lo que es el sindicato posibilidades de ir profesionalizándote en el área, en el Claro. área eléctrica, Sí, digamos. sí, eso era más que Así pertinente. que justo la carrera que yo hacía cerraba justo, Sí, sí. entonces bueno, seguimos enganchados ahí y bueno, con la situación esa de que entrabas a trabajar a las 7, a las 12 y cuarto salías con algo en la boca y hacer dedo para ir a Trelew. No había No tanto había la cantidad de autos. colectivo, No, sí. era bastante, y bueno, y volvíamos como a las 6, las 7 de la tarde. Había días que quedaba hasta las 11 de la noche haciendo dedo Colgado, y sí, porque así. no había tantos autos tampoco. No, Mirá vos, no, era otra cosa. 2 años de eso. Sí, 2 años. Sí, sí. Así que bueno, terminamos la primera promoción también, por eso era muy incipiente todo el tema de la educación técnica en ese momento, salvo en Comodoro, por lo menos ahí, y no sé si en Madrid, no sé. Ujú. Es que él también había empezado a iniciar toda la actividad técnica con técnico electricista, no No, electromecánico. electromecánico, claro. Este, y bueno, terminamos y ya una vez que uno se recibió, yo ya trabajaba en ese momento en servicio público en la zona de los talleres, Ujú. porque yo empecé en servicio público, terminé con 42 años de servicio. eh, Empecé como cadete ¿En qué año? en el 28 de junio del 71. Mirá. Perdón, estoy deschavando algo, no. No, no, está bien. Pero era joven, era muy Y, joven para empezar. Empezaste, sí, arrancaste. estaba en pañales. En pañales. Y ese trabajo te hizo recorrer, calculo, la Eh, provincia, buena parte de la provincia, ¿no? sí, sí, bueno, ahí empezamos como cadete, te decía. Y estuvimos, que a ver, 2 años, suponte. Sí, 2 años más o menos como cadete. Después tuve un ofrecimiento interno. Me tomaron una evaluación, pasé a pertenecer a suministros, al área de suministros. Servicio público iba creciendo cada vez más. Ujú. Este, y en un momento, cuando ya casi finalizando lo que es electromecánica, me dicen, bueno, la única posibilidad que tenés para poder llegar a aprobar es haciendo taller en un área donde hay taller. Así que me tuve que ir desde la administración al área de servicio público, pero a la zona de talleres. Así que bueno, ahí se hacía todo lo que es generación. Yo comencé a hacer trabajo en generación baja tensión, un motor que impulsaba un generador. Diesel. Sí, sí, Ujú. sí, infinidad de variables. Así que bueno, y de distintas potencias. Bueno, después trabajo en tableros, de baja tensión siempre. Después, porque habían áreas definidas, ¿no? Estaba el área de generación donde yo estaba y de mantenimiento, junto al área mecánica, ¿no? Yo estaba en la parte de generación, alternadores concretamente. Y después estaba la parte de transformadores, la parte de redes, y así. Bueno, entonces uno fue tomando experiencia en distintas cuestiones hasta la evaluación final. Perdón, una vez Tenés que... agüita acá. Eh, bien, mirá vos. Siendo todavía joven, porque esa evaluación te llega Y sí, temprano, digamos. tuve profesionales muy buenos, de mucha experiencia, ¿Te acordás de ¿no? alguien que podamos nombrar?
Y bueno, en aquel momento, siendo bebé, y estaba Fioroto. Él era igual que yo técnico, pero era una persona que conocía mucho, tenía mucha experiencia. Que estuvo acá. Yo cuando vine a Pueblo lo reemplacé a él, acá, en Pueblo. Ujú. Después estaba Uldrihan, ingeniero, un alemán grandote, el técnico Magrans, estaba, bueno, varios ingenieros, yo hablo simplemente de la parte de energía, porque después se sumó todo el área de obras sanitarias, Claro, sí. o de agua potable, De agua, sí, ¿no? agua de De red, agua, sí. sí, Ujú. así que bueno, ahí también ya aparecieron otros ingenieros, otra área técnica, también muy conocedores de su oficio, y bueno, fuimos estableciendo contactos, relaciones, y bueno, era mucho más ameno todo el funcionamiento del servicio público, y mucho más cuando salías al interior, ¿no? Si bien eran cuestiones estancas, pero se hacía un trabajo mancomunado, ¿no? Este, y ahí estuve, no sé, bueno, hice capacitación en la Universidad de Mendoza, en mediciones eléctricas en Mendoza, en la universidad. Después hice una capacitación en EMA, Electromecánica Argentina, que era la que vendía, ya eran interruptores con bajo volumen de aceite, de media tensión. Estamos Vos hablando, tomabas la capacitación, ¿no? sí, Ajá. sí, yo Ujú, iba a ujú. los lugares, me mandaron de, De de la la, dirección. de Ujú, la dirección o del área técnica donde yo ujú, estaba, me ujú. mandaban a aprender el manejo de todo lo que es, en ese caso, interruptores de media tensión en 33 kilovolt y las mediciones eléctricas antes, digamos, ¿no? Pero bueno, me hubiese gustado hacer otras cosas también, ¿no? Que había para hacer, pero bueno, no se dio. Yo era, junto a mis compañeros, personal de campaña, así que salíamos por lo menos del mes, y habían 10 12 días que estábamos afuera, Afuera es eh, en toda la provincia. en toda la provincia, y donde estaba el área de servicios públicos. Mejor dicho, nosotros éramos que damos energía a la provincia. Sí, sí. Así que, salvo los grandes centros de captación de energía, almacenamiento de energía en las grandes ciudades a través de las cooperativas, Ujú. el resto lo hacíamos nosotros, en La Pluma, en Camarones, en el Senque, en Río Mayo, en toda la provincia, Gastre, Gangán. ¿Cuál fue el lugar más hostil en el que te tocó trabajar haciendo estas salidas? En Mi- invierno. no, bueno, el invierno antes eran más duros, ¿no? Mucho más duros, no tan templados, por decir. Este justo es un invierno más o menos un poquito más Este invierno. es un invierno un poquito más, Ujú, más parecido a lo que en su momento en Pueblo, cuando yo ujú, vine, ujú, hubieron y años donde realmente nevaba fuerte, ujú. ¿no? Incluso un 24 de diciembre nevando, ¿no? Mira. Así que bueno, pero en general duro el interior. Ujú. eh, yo me acuerdo Gangán, del frío que hacía, se te pegaban las herramientas en las manos. Además de eso te golpeaba y te dolía hasta el corazón. No, qué feos esos golpes con No, frío. tremendo, tremendo ¿Y en era. qué iban? Contame Íbamos eso. en ¿Vos vehículos. manejabas, manejaban tus No, no, compañeros, se no, no. turnaban? Los equipos de trabajo eran. Era el chofer, Ujú. era un mecánico y el electricista. Ahí va, ahí va. Nosotros, ¿por qué? Porque éramos la base de la generación. Ahí está. ¿Tá? Entonces nosotros íbamos, cuando vos salías, hacías todo un recorrido por varios lugares.
Suponte que ibas a Telsen, bueno, hacías Telsen, Gangán y Gastre, que sería la zona sur, perdón, la zona norte de Chubut. Claro. Y a veces lo arrancamos así por Telsen, o íbamos a Gastre, Gangán, Telsen, Rawson, ¿no? Y así. O cuando íbamos a la zona de... A veces hacíamos también camarones de Puerto Pirámide. Hacíamos el Sengue Río Mayo. Después se sumó Ricardo Roja, después se sumó Aldea Veleiro, después se sumó Lago Blanco, Mirá, ¿no? Corcovado. lugares Cuando veníamos a Teca íbamos a Teca, a Corcovado, íbamos por la cortada y solo Dios sabía cómo llegábamos. caminos No, muy difíciles. bravo, porque también se estaba Coraje el haciendo. chofer, ¿no? Y bueno, obvio que eran gente de mucha experiencia, ¿viste? Así que bueno, eso ya lo tenías. Vos sabías que ibas y venías. Sí, pero Así. hoy, si lo pensás con las normas de seguridad de hoy, y medio imposible, ¿no? Eh, Está como mucho más cuidado todo. No sé si para bien o para mal, ¿eh? Digo que es diferente. y hay varias cosas. En relación al tema de rutas en sí, ha mejorado mucho. Ujú. Ya son más anchas. Antes eran más bien huellones. Antes había mucho, en zona de cordillera, había mucho ojo de agua. Entonces es como que vos venías normalmente y de golpe ¡plá! Te metías en un pozo de agua, ¿viste? Y bueno, ahí empezás con la ingeniería de la cabeza a ver cómo podés salir, ¿Cómo sacas ¿no? de ahí el vehículo? Eso me hace acordar también cuando yo empecé, cuando vine a Pueblo, que bueno, después lo podemos tocar eso. Pero bueno, en este caso, volviendo a lo que estaba diciendo, este, teníamos esos ojos de agua que obviamente te hacían perder casi toda la... Bueno, te la enterraban de cola el Sí, sí. vehículo, ¿no? Sí, Así sí. que tenías que... Decir que nosotros ya íbamos preparados, ¿Qué llevábamos llevaba? Tabla. aparejo, Ah, claro. aparejo y crucetas. Claro, claro. Llevábamos dos tipos de crucetas, la MN-110 y MN-111, que son largas y cortas. Y bueno, y con eso, y con crique, con el gato típico, no ese que los con la manijita, no, de abajo, metiéndote en el barro, bueno, en fin, todo ese tipo de cosas así, pero bueno, se salía, se cumplía con los objetivos y se dejaba la luz. Es decir, normalmente salías cuando Mm, ya no te quedaba o combustible. ujú. Obviamente nosotros no íbamos a buscar, íbamos a llevar combustible, No, no. pero mientras se hacía todo el movimiento de combustible, nosotros teníamos que hacer otro tipo de reparaciones. Pero siempre en eso, en lo que es parte mecánica y parte de generación, ¿no? Este, y bueno, muchas experiencias, Me imagino. sí, muchas. Y estuve en campaña, estuve más o menos 8 o 10 años, así que, y con todo tipo de, De vicisitudes, me imagino. sí, más allá de eso, con todo tipo de elemento humano. Ajá, sí, sí. Con diversidad Sí, de compañeros conozco, y de- cada y- compañero, ay, tremendo, los chicos, tremendo. ¿Y al Lago Pueblo en qué año llegas? ¿Y cómo llegas? Mira, en Lago Pueblo, antes de venirme a instalar, yo había venido, una vez que llegué, hicimos un viaje a, a Maitén, me acuerdo, ahí estaba como yo salía con uno de los jefes, el responsable del área de diésel, Roberto Leone, tipo de 2 metros de alto, un tipo genial, la verdad. Así que bueno, nos desviamos, me dice, vamos a ir al Lago Puelo, así que bueno, ahí fue cuando yo conocí
todo lo que es, porque no dormimos acá, dormíamos en Bolsón en lo de Steiner. Mirá, Y mirá vos. porque acá no había No casi había nada. alojamientos prácticamente. Claro. ¿En qué año? Y Esa... estamos hablando. Y mi última parte fue. Así que yo vine en el 83, así que estamos hablando del 77, por ahí. Ahí conoces. Y en el 83 venís. Vengo a Lago Pueblo ya como jefe de servicio. Ujú. Sí, porque me presenté a la jefatura, al departamento, a Delegación Noroeste, que dependía y sigue dependiendo de la Dirección General, por concurso de antecedentes. Tuve la suerte de probar primero y después me dijeron, bueno, nosotros damos el ok para que vos continúes, está en vos si te querés instalar o no. Y bueno, me quedé, ¿no? Te quedaste. ¿Cómo fue trabajar acá? ¿Cómo fueron esos primeros años y la experiencia completa? Y bravo. Bravo porque uno tenía, para todo aquel que es servidor público y maneja la cosa pública, es un 24 horas. Claro, sí. Sí, sí. No es, ¿cómo se llama? Más la energía o la salud. Claro, Claro. no es un 8, 8 y 8, Ujú. o 7, 7 y 7. No. Y más cuando sos responsable del servicio. Yo era el responsable de la cabeza visible. Sí, en un pueblo chico donde todos sabemos, Rudy. Y lo que pasa es que, si bien el pueblo tal vez era chico, nuestra jurisdicción era muy grande. Claro, Nosotros teníamos todo lo que es claro. ¿cómo se llama? El departamento Cusamen. El departamento Cusamen. Sumale. Pero háblame de pueblos. El Maitén, Bueno, Lago Pueblo, el Lago Hoyo, Pueblo, Cholila, El Epuyén. Hoyo, Epuyén, Sí. Cholila, el Maitén, Cusamen, Ujú. Hualjaina, Walhaina. ¿viste? Y ahí cerraríamos. Yo creo que Hualjaina parece que pertenece al Futaleufú, me parece. Tendría lógica. Pero era mi área. Ujú. Yo iba igual. ¿Con cuánta gente laburabas? Y cuando nosotros, y bueno, acá yo pasé de ser, digamos, el segundo en el área eléctrica ahí ¿cómo se llama? En Rawson. Éramos 3, 4. Y yo era el segundo y pasé, digamos, de los 4 que éramos, pasé a... Y no sé, pero fácil éramos... Si yo tengo que contar todo el área, porque te comento ahora brevemente cómo era nuestro recorrido, y eran 52 personas. Es un montón. Más para ese tiempo, ¿no? Bueno, Ujú. entonces cuando yo vine acá, cuando no solo lo nuestro era el departamento Cusamen, también tocábamos Futaleufú. Es decir, teníamos generación hidráulica Sí. en Lago Futalauquen, Ujú. en la zona de la Laguna Larga. Ujú. Esa generación la manteníamos nosotros, era nuestra, la manejamos nosotros. El servicio público te ponía un vehículo, me imagino. Me quiero imaginar. No, sí. Ah, Nosotros bueno. acá teníamos, no era de lo mejor, pero teníamos, pero siempre hubo, como se llama, una renovación de vehículos y, ¿cómo se llama? Y también acompañado con nueva tecnología. Me refiero a los hidroelevadores y demás, que son fundamentales. Sí, para laburar, claro. Pero yo sé que acá cuando se hacía todo con trepadora, Claro. no con la hidro, no, trepadora. Mi personal, estoy hablando de José Cayún, de Ángel Aguilú, Marchancito Lozada, Valeriano Cayún, May Lozada, con trepadoras hacíamos mantenimiento. Trabajo bastante manual y bastante rústico, digamos, comparado con la levadura hidráulica, ¿no?
Era como trabajar con las manos. ¿Y vos bajabas línea con seguridad? Porque vos venías de la capital, tenías una formación, tuviste después capacitaciones, las que mencionabas. Mm. ¿Trabajabas vos con el personal en seguridad y en Nosotros prevención? teníamos, acá desde que yo llegué, este, em, después hacerme acordar el tema del área de influencia que teníamos o de servicio, que te digo brevemente. Nosotros o mejor dicho, cuando yo llegué acá teníamos, y se mantuvo, y creo que después hubo modificaciones, pero no sé si se llegaron a concretar. Ujú, Pero sí hubo un área de administración y un área técnica. ujú, El área técnica, cuando yo llegué, estaba a cargo de Rafa, el Rafa Salguero, como responsable. Y el jefe de administración era Pepe Guillén, este, el valenciano. este, Y sobre el área de administración teníamos el área de suministro, teníamos el área de facturación, el área de toma de estado, si bien era algo técnico, simplemente se pasaba toda la información después de toma de estado para empezar a hacer la facturación. En su momento se mandó RAOS y así, ¿no? Todo se manejaba cómo se podía y salía cada 2 meses la facturación en aquel momento. ujú. Después, bueno, se empezaron a ajustar las medidas y se logró a instalar la cuestión de mensual, como ahora. Claro, sí. Como ahora se Son volvió al periodos, pero sistema factura. mensual, Ujú. porque hubo un periodo, bueno, es muy largo de contarlo, ¿no? Porque hubieron Muchos cambios. muchos sucesos y Claro. muchas cuestiones. Pero bueno, este, se volvió a un sistema bimestral y ahora se volvió a un sistema Tema mensual. mensual. Ujú. Y bueno, no sé cómo estará hoy porque uno ya está fuera del De- sistema desligado. Ujú. de hace unos años, así que bueno, más estoy como, como un usuario más Claro. que no es quejarse, sino es pretender un servicio de primera, más allá de una cuestión tarifaria o lo que sea. Creo que nos merecemos como, como integrantes de lo que es la comarca andina, incluso ya que Bolsón es usuario, Ujú, creo que nos merecemos eh, que el servicio sea más estable, ujú. que, que se concreten las obras lo antes que se pueda, Ujú. porque estamos hablando, yo cuando me alejé por distintos motivos de lo que es la gerencia, este, nosotros ya habíamos elaborado la obra final de todo lo que es el sistema de doble terna desde el Coihue a el centro de distribución de Golondrina. Estamos hablando de más de 20 años, Hace un tiempo, sí. ¿viste? Ujú. Entonces, ¿cuál fue la demora? ¿Dónde estuvo? Entonces, bueno, después sucedieron el tema de los incendios, varias cuestiones en el medio, en definitiva, a esta altura, que lo que hablábamos los otros días, no sé mucho, con los adultos mayores, que definitivamente creo que el noroeste tiene que tener estabilidad Ujú, en la provisión de energía a ujú. la brevedad. No se puede seguir soportando cortes de energía de 5 o 6 horas. Y todo porque son un problema de troncal. Bien. Hablamos Me- de troncal. no, no, seguro. Me das pie porque el tiempo acá es tirano. Eh, Fuiste concejal 2 veces. Ahí de alguna manera estamos tocando un tema que tiene que ver con los avatares de la política, de los gobiernos provinciales. Digo, acabas de mencionar una demora
de al menos 20 años en una mejor provisión de energía eléctrica. ¿Cómo Mm. fue esa experiencia de trabajar en el consejo? ¿Y cómo es ese trabajo con los vecinos y las vecinas em, en la función legislativa del pueblo? Si me permitiste, hago un solo comentario muy breve en relación a nuestra área de influencia en relación al trabajo. A lo que te dije del departamento Cusamen, teníamos la turbina acá en el lago Futalauquen, atendíamos el servicio de agua de Trevelin, De de Trevi. ¿Y Trevelin. cómo hacían? Bueno. Bueno, atendíamos el servicio de agua de Futalefú, Ujú. allá, perdón, de los cipreses, no de Futalefú, de los cipreses, pegado Sí, pegado a la cerca de Trevelin, frontera, claro. a la frontera, Sí, sí. Corcovado, Lago Rosario, Futalefú allá, en la zona de Corcovado, después Teca, Costa, Gobernador San Costa. Martín, sí, sí, José de San San Martín. Martín, Río Pico, Las Pampas, Colanco Nué, Eso dependía del departamento de Cusamen, sí, comillas, sí, nosotros, ustedes. nosotros le Ahora, pagábamos el sueldo. ahora has viajado y has tenido... Te habrás comido asado en más de un lugar bello de la No provincia, te ¿no? ¿Eh? creas, no te creas. ¿Algún corderito en Corcovado? Una persona muy cercana siempre me decía, claro, vos te vas y conoces todo y Ujú. disfrutás de todo. Y yo le decía a esa persona que la sigo queriendo mucho, le digo, che, le digo, ¿vos estás tan seguro de eso? Ujú. Cuando uno sale Ujú. A a laburar, cumplir, a peludear con... a cumplir con una función, Mm. porque para eso te pagaban, Ujú. este, no disfrutás, no disfrutás de nada. Por la No, responsabilidad de cumplir. exactamente, Ujú. pero nosotros cuando salíamos con plata en efectivo, hasta que salió el famoso banco móvil. Ujú. Nosotros íbamos con la plata en la Ujú. mano a pagarle el personal. Ujú. Por eso te digo, Sí, sí, con el sueldo, el sueldo, tomá, acá el está, aguinaldo. las monedas. Sí, sí, Nosotros obvio. hasta con moneda íbamos tres normalmente. Íbamos con el gallego o con Horacio, Ujú. Horacio Castelán, este, con el Jordi Prats a veces, y iba también otro de, ¿cómo se llama?, de redes. Ujú. ¿No? Podía ir Daer, podían ir varios. Carlitos Henry, que ya no está entre nosotros. Pero bueno, era toda una... hasta Paso el Sapo también teníamos. Hacíamos la cortada de la ruta 13 arriba. Difícil, ¿eh? Pero Y... bueno, bueno, simplemente quería agregar eso porque Ujú. la verdad que era un recorrido Sí, sí. muy duro y que lo hacíamos. Y para que te des una idea, con aquellos vehículos que teníamos, lo hacíamos, era salir a las 5 de la mañana y casi 24 horas, Ujú. volver a las 5 de la mañana del Ujú. otro día. Pero al personal le pagábamos en el día, ¿no? Mira. Así que apareció el Banco Móvil, que fue una solución para toda esa gente, Sí, sí. para que no esté tan dependiente de Sí, sí, nosotros. que Me ustedes parece que físicamente fue puedan ir, además. claro, Claro. después íbamos, hacíamos todo un recorrido para llevar cloro, pero ya íbamos cada 2 meses, ¿viste? Nos Sí, sí. llamaban, che, nos pueden Sí, mandar cloro, qué sí, sé sí, yo, ya más ¿viste? Ya esporádico. era otra cuestión, ¿no? Ujú. Pero era toda ¿cómo se llama? Una movida impresionante. Una odisea, Una sí. odisea, tú lo has dicho, sí. Bueno, Volviendo contame tu trabajo en el consejo. a la y mira, el tema del consejo, la verdad que apareció así muy chabacanamente, ¿no? Viene Tencho Solari un día y me dice, che, Rudy, vos podrías ser candidato a concejal. Le digo, pero dejate de joder, le digo, con todo el tema. No, pero te ponemos en la lista el último, el último. Mm. Bueno, y en la lista
era ¿cómo se llama? El partido político era el Movimiento de Integración y Desarrollo. De ahí viene que todos dicen que yo no soy peronista, pero bueno, está El todo MID. bien. La primera incursión fue con el MID. No, ¿Quién? ni tampoco, porque Mm, nunca me afilié, ujú, ¿no? Nunca me ofrecieron. Una cosa es cuando vienen y te dan la ficha para que ujú, te puedas afiliar, ujú. y otra cosa es simplemente aportás de afuera, Claro, ¿no es cierto? Y lógico. como en este caso vino Tencho y me dijo, che, Rudy, podría. Bueno, y como estaba el Tano Benedetti, como estaba don Miguel Díaz, el papá de Susana y de Aidés, Ujú, ujú. este, estaba Eduardo Letelle, Mira. un compañero empleado nuestro ahí de la central, este, porque tenemos que acordarnos que acá nosotros generábamos energía, Ujú, que ujú, ese es otro aspecto. ujú. Ese es para charlarlo más en detalle, porque nosotros generábamos para todo el departamento. Y después entró a hacer todo un trabajo, instalamos todo a través de una gestión de gobierno radical de De Carlos maestro, Maestro. sí, se hizo una compra de equipos Ujú. a la zona de Río Negro y se trasladó toda una central de equipos grandes, de 1 mega más o menos, y se instalaron en Maitén. En el Maiden, claro. Sí, Sí, que sí. duró poco tiempo, Ujú. pero bueno, fue un auxilio en ese momento que estábamos escaso de Sí, potencia sí. y necesitábamos, porque obviamente nosotros ya estábamos interconectados, aislado del sistema provincial nacional, Pero acá, pero acá sí. generábamos nosotros. Ujú. Y ya después las centrales en paralelo, tanto ¿cómo se llama? De Lago Puelo como de Maitén. Ujú. Así que ahí aportábamos en horas pico. No nosotros éramos base, ellos entraban con Ellos los entraban, equipos y claro. demás. Y así que bueno, eso. Respecto de, bueno, entonces me invitaron y bueno, digo, ahí estaba Miguelito Iragüen también. Mira. Entonces le digo, bueno, dale. Obviamente lo acordé con Soña y bueno, como éramos nuevos, qué sé yo, era ¿Y una. cómo fue el laburo? Y bueno, ¿cómo será que era el último? Terminé siendo concejal. ¿Le fue muy bien o renunció gente en el medio o renunció a alguien Hay o te varios que anotaron primero? hay varios que dijeron, no, no agarrás vos, Ah, dejate está bien, joder. se bajaron, está bien, está bien. Yo le digo, pero escuchame, yo concejal, le digo, Mm, bueno, pero se dio así. Y después nos fuimos turnando con Eduardo Letelle, que era el que me seguía. ujú. Así que bueno, y se hizo lo que se pudo. Ya teníamos algunos temitas, ¿viste? Ahí apareció Cris, mira vos, Daniel Cris, en todo donde está montado hoy el complejo de Cris y todo lo que significa ese sector, ese era el basurero. Ujú. Ese era el basurero. El ¿No? lugar destinado a... No, ese era el basurero de ese entonces. Porque vos fíjate, para que te ubique. La usina cuando se hizo acá, se hizo en el lugar más lejos posible del centro cívico. Claro, sí, sí, Es sí, sí, decir, era del bastante alejado. municipio, Sí, de sí, la plaza, ¿viste? bastante Así alejado. que la usina estaba como Eh, loco malo allá, sí, sola, ¿viste? 8 o 10 cuadras. Lo único que hacía salían los cablecitos en baja tensión, ¿viste? Hasta que después bueno, se hizo el sistema de interconexión, bla, bla, bla. Pero ¿qué es lo que hicieron los grandes cerebros de planificación? Que ya no es una responsabilidad del municipio, Ujú, sino de provincia. mm. Vinieron y empezaron a construir todo alrededor de la usina. Sí, claro. ¿Por qué? Porque era mucho más barato, Y sí, estaba al lado. Claro. ¿no? Entonces, Mm. ahí ya empezó a cambiar la historia y empezaron otros tipos de problemas, ya problemas o cuestiones ambientales. Claro. Y entre ellos el tema del ruido, ¿no? Y ya se empezó con cuestiones más serias, ¿no? De
que hacen a la salud y demás. Entonces, bueno, nosotros íbamos con el tiempo, al aumentar de potencia, íbamos aumentando la capacidad de almacenamiento de combustible. Entonces ya era otro tema a considerar, ¿no? Y bueno, hasta que definitivamente se conectó desde el Futaleufú. Bueno, en aquel entonces estuvo el tema de Chris, como te decía. Que Fue fue un también, motivo de debate, digamos. ¿Te lo acordás como un momento álgido? mirá, ahí hubo una generalidad de todos los. A ver, fue la eh, empresario, Ujú. ¿no? Que vino con la idea de hacer un cabañas, Un complejo un turístico. complejo turístico. Ujú. No sé si se usaba la palabra No, complejo. no, para Cabañas, yo traducirlo, me sí. acuerdo que eran cabañas. Ujú. Entonces, se, se hizo una reunión con Chris y el lugar que se ofreció era justamente como se quería sacar el basurero de acá. No estaba mal, ¿no? Porque además de eso, uno de los sectores en donde se iba a expandir el lago Pueblo es hacia la zona del lago. Así que bueno, había que buscar, mejor dicho, ya se tenía ubicado otro lugar para basurero. Y no es donde está ahora, sino un poquito más abajo. Ujú. Bueno, ahí estaba el basurero y después se llevó más arriba. Sí. Y se avanzó con eso y después también otra de las dos hechos importantísimos que yo recuerde, eh, que fue el tema de declaración de utilidad pública, los mallines de golondrina Ujú. y zona intangible margen oeste del Río Azul. Ujú. ¿No? Bien. La más Eso, cercana a la cordillera. sí, todo para respetar, Zona intangible. es claro, no tocar, No tocar, claro. Era, ahí están, en todo ese sector están los viejos Los pobladores, antiguos digamos, pobladores, ¿no? que eso sí se respetó. Claro, Ujú. familia Cayún, Contreras, Claro, Goyarzo, claro. pero no se cumplió con eso, porque hoy, si vos empezás a buscar un poco de papeleo, te vas a dar cuenta de que esa zona, mejor dicho, la que está direccionada hacia el límite, cruzando el río, el límite con parques nacionales, Ujú. está loteado. Ujú. ¿No? Ujú. Más, en la gestión, no sé si me parece en la segunda gestión de Eduardo Daniel, se trabajó ya sobre una potencialidad del camino a Ujú. Chile. Ujú. Si vos prestás atención te vas a dar cuenta porque hay un volteo y demás sobre lo que es la ocupación inicial de Ollarzo, Ujú. de Tancho, Ujú. ¿no? Y de alguien más, no sé si Delgado, un poco más hacia la zona del límite. Ujú. Así que bueno, esa fue una experiencia. em, una experiencia, bueno, me quedó ahí el fallecimiento de papá en el 88. Mm. Así que, bueno, eso fue más o menos mi experiencia como concejal. Habían otros problemas. También estaba el tema del criadero de. Ay, Esa. el Ahí. criadero de. El lunga. Ahí vamos.
el criadero ¿De aves? No, sí, de aves ahí en la zona de Entre Ríos, claro. ¿no es cierto? Entonces, ahí hubo toda una... Nada que ver al Entre Ríos de No, ahora, no, es era otro otra cosa. La ámbito escuela completamente. 109 Sí, todavía creo que estaba con el sistema de meta, sí, sí, no, no, ¿no? un ámbito rural todavía para. Sí, sí, sí. Así que bueno, la verdad que eh, hubo toda una manifestación popular en relación a eso y bueno, se pudo, eh, con el tiempo me parece que se fue diluyendo ese interés, no sé si es correcto decir empresarial, Ujú, ujú. este, pero la Del verdad, sector privado, digamos. sí, Claro. pero la verdad que, bueno, con el tiempo se terminó anulando todo eso y bueno, hoy creo que es, si no se vendió, creo que queda una parte muy chiquita Ujú, del otro lado del puente, ujú. este, pero no creo que Algo tenga... que no debería haber pasado, digamos. Y lo que pasa es que en aquel momento eran cosas que se empezaban, se empezaban a visualizar como, Sí. como Pero- lo fue en su momento. Lo que pasa es que merece otro tipo sí, sí. De tratamiento, de de tiempo. diálogo tal vez, Ujú, ¿no? ujú. Pero vos fíjate, estaba el tema inicial de forestal. Esto era zona netamente forestal. Claro. Yo recuerdo todavía cuando yo vine por primera vez ya para instalarme, de que la masa boscosa Mm, tenía entre, entre rama y rama había una apertura no más de 10 metros, 12 ponele. Ese era el acceso al lago Puelo. claro. ¿Viste? Es decir, Sí, era bosque. tan frondoso, Bosque, sí, sí, bosque. era tan inmenso Sí, sí, el sí. bosque. Sí, sí. Bueno, y eso estaba en mano de Manosa, la maderera del noroeste, sociedad anónima. Y eso, bueno, producía todo un movimiento social importantísimo. Mm. Estamos hablando de y 300 personas por lo menos eh, que vivía Que de, trabajaban. que vivía de eso, Claro, ¿no es claro. cierto? Así que bueno, tema maderero, habían varios aserraderos, estaba el aserradero, bueno, obviamente Manosa, estaba Fernández, estaba, me parece que Teo estaba o arrancaba por ahí, después estaba Graciano, Claro. después estaba Prieto, Ujú, después ujú. estaba... Chevey vino después, este, pero estaba, ay, ¿cómo se llama este Ricardo? Eh, bueno, ahí en Entre Ríos estaba. Ricardo. Pero tuvo una industria forestal, digamos, de alguna Sí, manera. pero bueno, y también después el otro de las cuestiones de fondo también que era algo que había empezado a movilizar, la fruta fina. Es Claro, decir, sí, como no, problemáticas del futuro, estás contando, de ese momento, más ¿no? que O que problemática, ya era, estaban en era algo que desarrollo. empezó a Claro, desarrollar. El claro. tema maderero no, porque ya estaba Sí, instalado hace instalado, se mucho. estaba trabajando y demás, ¿no es cierto? Pero El eh, turismo en la le- fruta fina, el turismo todavía era muy, algunos muy, pioneros nomás, muy, sí. muy allá al Sí, extremo, ¿viste? sí. Muy, muy Tangencial. tangencial, Sí, digamos, sí, muy sí, sí. tangencial, pero sí estaba el tema de la fruta fina que tenía un movimiento importante, Ujú, había muchos interesados ujú. y Lago Puelo tenía mayor importancia que el hoyo, Mirá, mirá. ¿no? Con la fruta fina. Ahora, con todo eso, con toda esa cuestión de fondo, se estableció, o mejor dicho, se
definió la instalación de una escuela agrotécnica, Ujú, sí, sí. que es la 717. Sí, sí. Es decir, tenía todo un sentido. Tenía todo un sentido. Había toda una proyección de lo que es Lago Pueblo con Sí, sí. Una producción y demás, orientación, digamos. ¿no es cierto? Agrícola. Sí, sí. Bueno, Sí. O lamentablemente agropecuaria. hoy son otros resultados Ujú, lamentables. ujú. Y después, bueno, también te decía el tema de los pollos ahí en la zona de Entre Ríos y problemas de río siempre teníamos, Sí, sí. pero bueno, no era tan preocupante porque no había tanta No gente, hay tanta gente viviendo en las riberas. ¿viste? Rudy, que nos queda poquito tiempo. Di, Siempre sobre el final hacemos una pregunta que hay faltó que... mucho, te digo, Sí, yo faltó un montón. ya lo sé. Por eso siempre también decimos que es un primer punto de encuentro. No es que Bueno. es una única oportunidad. Pero Mm. eh, pensando en tu familia, en tus amigos, en la gente que te conoce, has trabajado en el consejo, y pensando a futuro, es una pregunta para, Sí. ¿qué te gustaría legar de tu trayectoria, de todo lo que has podido vivir, trabajar, compartir? ¿Qué legado te gustaría dejarle a los tuyos? Y bueno, es una pregunta muy amplia, ¿no? Y, y uno tuvo sorpresa en la vida, así que em, yo siempre trato de creo que es importante escuchar Ujú, o escucharnos, ujú, ¿no? Entonces, en lo íntimo, yo lo relaciono a mis hijos, a mi familia, este, y siempre trato de hablar y no tener la última palabra, ujú, sino seguir dialogándolo ujú. y tratar de siempre buscar algo que... eh, Consenso. ¿Cómo? Consenso. Sí, no solo consenso, sino algo que realmente más a ellos, Ujú, son el futuro y a sus hijos, puedan tener algo donde o de qué vivir, ujú, ¿no es cierto? ujú. Entonces, eh, todo lo mejor para ellos, como también para lo que me rodea, porque no soy una persona así cerrada, digamos, como culo muñeco. ¿No? Todo lo contrario. Y siempre tratando de aportar. Por ahí me dicen que soy muy silencioso. Ujú, Bueno, sí puede ser. ujú, Aporto desde el silencio. ujú. Pero yo no voy a obstruir nada que sea positivo para no solo la sociedad, sino para todo el universo, por decir, ¿no? Este, y lamentablemente uno no puede terminar porque uno está activo permanente, no se puede quedar tranquilo ante la realidad que estamos viviendo. Ujú. Entonces, no solo a mis hijos, sino a los que me rodean, siempre les digo, miren el futuro, que en
tomo una partecita del PJ, Partido Justicialista, en donde siempre se dijo, no tienen lugar a los jóvenes. No, siempre se les dio lugar a los jóvenes. Que no hayan querido tomar responsabilidad es otra cosa. A mí me consta porque yo lo he hecho en casa con mis hijos y del total hay algunos que se han empezado a enganchar porque ven Ujú. este, Esta realidad que estás diciendo. Ujú. no solo la realidad sino el futuro, La profesión. Ujú. ¿no? este, entonces es necesario empezar a hacer una evaluación y tratar en definitiva de pensar de que somos una sociedad, más allá de las diferencias, somos una sociedad y que en el caso de PJ, este, eh, los trapitos lo limpiamos adentro, Ujú. ¿no? Y salir afuera con un solo mensaje Ujú. que es la contención de la sociedad, ¿no? Así que bueno, eso es todo lo que me parece a mí que habría que hacer y, y es una lucha permanente. La lucha está, como la resistencia empezó a crecer, Ujú. ¿no? Porque estamos con una resistencia ahora ya, lo que le están haciendo a los adultos mayores, es tremendo, no tiene gollete, no tiene gollete. Así que bueno, eso Muy es bien. todo. Bueno, como te decía hace un ratito, es un primer punto de encuentro. Ha sido Bueno, un gusto y un placer tenerte acá y te agradecemos tu tiempo y tu testimonio. bueno, la verdad que sería más que interesante poder seguir hablándolo, porque creo que hay muchas cosas para, para hablar de pueblo, Ujú. Sí, claro. Sí, claro. fundamentalmente. Este, no hablamos de lo que, de la, de la gran, de la, de la gran herramienta que tenemos con la Carta Orgánica para poder desarrollar Ujú. una sociedad Ujú. más, más justa, ¿no? Entonces, me parece que amerita realmente eh, dialogar, definitivamente trabajar sobre lo que es un plan estratégico municipal urgente. Este, Se le está haciendo un daño muy importante a lo que es el territorio del ejido, Lago Puelo, y no hay ningún tipo de una resistencia que sea y que ayude a tener un Lago Puelo. eh, no solo vos dijiste en un momento el turismo es lo último que apareció, Ujú. es lo último que está quedando, ¿no? Entonces cuidemos el poco bosque que hay, porque si no nos vamos a quedar hasta sin turismo, ¿no? Porque el lago puede ser una belleza, como un programa, un artículo que salió ayer o antes de ayer, ahí diciendo que el lago Puelo una joya perdida. Bueno, sí, capaz que es una joya perdida. Vamos a tener que recoger el guante y armar más que un punto de encuentro, un punto de debate. Pero sí hay Sí, mucho para escuchar también, como decías vos, ¿no? Para escuchar perspectivas, versiones, recorridos y es algo que va apareciendo en las entrevistas. Lo decía también un entrevistado, que a veces justamente esto, ¿no? Muchas veces nos quedamos en el debate y se terminan postergando las decisiones, en este caso, como decís vos, estratégicas. y sí, viste, y lamentablemente, eh, cuando se toman decisiones que sean en lo posible decisiones acertadas, Ujú. que nos sirva al conjunto, ¿no? Que no sea un sector.
Lago Puelo siempre se ha beneficiado a un sector. Eso también hay que tenerlo claro. Porque muchos pueden decir, incluso el hecho de que yo lo diga así puede desarrollar cierta polémica. Sí. No importa, porque uno ha vivido, y vos te imaginás, yo estoy sacando la cuenta ayer o antes de ayer, 43 años y En Lago Puelo. en Lago Puelo, soy más de Lago Puelo que de la costa. Como todos, que somos de un No, poco de acá y de allá también, ¿viste? lo hemos hablado. Así Ujú. que creo que realmente Lago Puelo me parece que se merece no otra oportunidad, otro trato, otro futuro, Ujú. ¿no? Y no pasa por el llanero solitario, Ujú. ¿no? Es decir, pasa por la solución colectiva. Mira, con esas palabras te volvemos a agradecer, Rudy. Bueno, Soluciones colectivas. Y, y como ya te digo, ya habrá más puntos de encuentro. bueno, dale con gusto, gracias A vos. y gracias Guille, saluda al gran chino con quien tenemos experiencias. Historia de larga data. Sí, historias importantes tenemos. Nosotros con el chino empezamos a poner orden en su momento. ¿Vos querés suscitar polémica? No, Ahí, empezamos a poner con- orden desde, a ver, uno de los problemas que había acá siempre en Pueblo es que no había ¿cómo se llama? Un seguimiento profesional Ujú, ujú, de, ujú. de cuestiones Sí, distintas. de distintas cuestiones, sí, Pero sí, en se este entiende. caso, de la obra De la obra pública. pública, claro. Yo estando en la delegación, por concurso como corresponde y demás, hemos hecho obra en común Bien. con, con el chino. Vos fíjate, el alumbrado que hay sobre la ruta en el Ujú. hoyo, Del hoyo, sí, de la en la ruta ruta, 40. sí, Ajá. la ruta del Sí, hoyo, la ruta 40. sí, lo ¿Para qué? hicimos ¿Para qué? nosotros, Toma. servicio público, y el que Y ejecutó el la chino. obra fue el chino, Mirá vos, qué buena. Ya ¿no? va a venir el chino acá. ¿No? Ya le voy a preguntar. Y la otra, las columnas que están acá arriba, en el, ¿cómo se llaman? Defensa civiles, ¿no? Que está acá arriba, me Si parece, no sabes vos, o la estamos. policía. La policía. Bueno, que en definitiva Sí, eso tendría que funcionar de policía. Nosotros no tendríamos por qué depender del hoyo, la parte de Golondrina. claro. ¿Por qué? Porque se hizo ese lugar expreso Claro, especialmente. expresamente Ujú. para que la policía tenga su lugar Claro. y haga todo el control Y que sus tiene que funciones, hacer claro. ahí. Claro. Entonces esas 5 o 6 columnas, no me Sí, sí, acuerdo, sí. las pusimos También con también el chino. nosotros con el chino. Así que Rudy, bueno, hay gracias. para hablar.